Los homófonos, ahí nos quedamos en esta parte al final. Bueno, los homófonos van a ser palabras que se pronuncian igual, pero tienen diferentes significados y escritura. Te voy a poner un ejemplo. La palabra haber, ver de vista y haber de que haya algo con la H y con la B grande. Y haber, la primera palabra que te dije es que se refería, perdón, que se refería a vista, es sin H y por separado, haber. Ese es un homófono. Homo significa uno, fono significa sonido, fonética, que viene de fonética. Otro ejemplo es sino y sino. Por junto, cuando dices sino, es cuando se quiere decir de alguna alternativa, alguna opción. Y si no sucede, y el sí, no, por separado, sí, no, es cuando te refieres a una afirmación negativa. Aunque se escuche ridículo, así es de complejo el español. Por ejemplo, este, sí, muchos decimos esto, seguro te ha pasado. Si no haces esto, si no estudias, ahí no es junto, es sí, entre paréntesis, lo que no se dice. Sí, te voy a mencionar. Em, Afirmas, eso es lo que está en paréntesis. Ese es el implícito del sí. Sí, paréntesis. Afirmas, se cierra paréntesis. Que no lo haces. Es tan complejo el español que afortunadamente y desafortunadamente, según las circunstancias, tenemos muchísimas alternativas para hablar, para expresarnos. Pero la gente, bueno, muchos, la mayoría me temo, no sabe expresarse o no sabe comunicarse porque no utiliza esas alternativas, ¿no? Sino habla conforme aprende. Y el aprendizaje, sobre todo si viene de casa, solamente se enfocan a una alternativa. Bien, en cuanto a la acentuación, esto que te voy a decir, lástima que no está tu compañera, se lo va a super perder. Es súper importante que lo aprenda. En eso se va a basar su proyecto también. La acentuación tiene que ver con las palabras, perdón, con en dónde se encuentra el acento. Al final se divide en cuatro tipos de sílabas, la mayoría de las palabras. Muchas tienen una sílaba, dos sílabas, tres sílabas o cuatro sílabas. Hay palabras que tienen más sílabas, pero para la regla de acentuación, voy a dejar de compartir pantalla. Para la regla de acentuación, eh, solamente se trabajan en cuatro sílabas. La primera es la primer sílaba, que es las últimas dos letras, o a veces tres, según la palabra, que se pronuncia fuerte la palabra. Aquí ponme mucha atención porque no lo tengo en presentación. La última sílaba que se va a acentuar en las palabras van a ser aquellas que tengan la terminación N.
S o vocal. Las palabras que terminen con esas letras y que suenen fuerte en su pronunciación en esa sílaba van a llevar acento a fuerzas, sí o sí, y se les llama sílabas agudas. Voy con la segunda sílaba, que es la penúltima antes de que termine la palabra. Las que no terminen con las mismas letras que la aguda, N, S o vocal, pero que se pronuncian fuerte en esa penúltima sílaba, se van a acentuar todas. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo de la aguda, de la sílaba, de la última sílaba. Canción es todas las palabras que terminen en N son acentuación de L regularmente. Camión. eh, estoy buscando aquí una palabra. Cinematografía. eh, edición. mm, Estoy encontrando palabras graves de acentuación y cuando quiero utilizar las graves no las voy a encontrar. Introducción, construcción. Por ejemplo, te voy a decir un ejemplo contrario. La palabra resumen termina en N, pero como la pronunciación no recae en la sílaba aguda, pues no lleva acento en la última sílaba. A través, A, separado, través, lleva acento en la E. Ah, hay muchísimas, tanto que no se me ocurrió ponerlas, en fin. Bueno, y ejemplos de la penúltima sílaba, de la sílaba grave, se les dice así, se les llama sílabas graves, son, por ejemplo, palabras como útil, Martínez, González, Rodríguez. Todas esas palabras son graves. Bien, ahora vamos con la tercera sílaba, que son eh, catálogo. Ahí hay otra. No, catálogo es en la que viene, en la que sigue. En la acento en la primera. Es la antepenúltima sílaba, que es la tercera posición antes de terminar la palabra. Tanto las palabras de esta posición, esdrújulas, como las sílabas de la antes de la antepenúltima, es decir, la cuarta posición antes de que se acaben. Esas dos sílabas, la esdrújula y la sobreesdrújula, así se le dice a la cuarta posición, sobreesdrújula, van a llevar todas las palabras sin excepción. No importa la terminación de la palabra o con qué palabra termine, con qué letra termine, perdón, la palabra. Todas las que se pronuncien fuerte con la sílaba antepenúltima y antes de la antepenúltima, tanto la esdrújula como la sobreesdrújula respectivamente, van a llevar acentos, todas. Te decía ahorita de una palabra que es catálogo. Otra va a ser párrafo, mecánica, paráfrasis, línea. Es li, ne,
y la última sílaba es solita la A. Ah, entonces es esdrújula. Línea, jerarquía, jerarquía, específica, gramática. Bueno, ejemplo, dramáticamente. Ah, por cierto, estas palabras que les agregamos la extensión mente, fácilmente, Ajá. difícilmente, todas esas van a llevar eh, la acentuación y se van a convertir en palabras sobre esdrújula, con sílabas sobre esdrújula. Difícilmente, Ok, dramáticamente, explícaselo. Ese es sobre esdrújula. Ábremelo, ok, convéncemelo, cuéntamelo, escríbeselo, lléveselo, eh, permítaselo, pídeselo, tráigamelo. Últimamente. Fíjate, la palabra última es es esdrújula. Lleva el acento en la primera letra, en la U. Último, última. Y se convierte en sobre esdrújula cuando le agregas el mente. Últimamente. De hecho, es más que sobre esdrújula, pero pues ya no hay otro tipo de sílaba. A ver, la primera sílaba agudas, la segunda grave, la tercera esdrújula y la cuarta sobreesdrújula. ok, Y su posición respectivamente es última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima. El punto detallado quiere decir en dónde va el punto y seguido, punto y aparte, las abreviaturas, punto y coma y la coma. La gente escribe y lee como habla. Y si no nos enseñan a hablar, pues obviamente nuestra forma de escribir y de leer va a estar mal. Eh, no sabemos muchas veces dónde poner la pausa cuando escribimos y cuando leemos, vemos el punto, vemos la coma. No, no es que seamos ciegos, pero nos vale. No, como ignoramos la regla, leemos hasta que se nos canse la garganta, o hasta que nos vayamos a ahogar, o hasta que queramos tragar saliva. En lugar, y para eso están estos signos detallados y de puntuación, punto y coma, para evitar llegar a esos extremos. El punto y seguido dice ahí que separa enunciados dentro del mismo párrafo, continuando la escritura en la misma línea. Dices tú, ok, sí, pero ¿cómo voy a saber cuándo poner el punto y no? Bueno, préstame mucha atención, aquí te va el secreto. El punto y seguido, que es justo con lo que dice ahí en un mismo párrafo, es cuando estás teniendo un orden de ideas. Este orden de ideas significa que no has terminado el tema del que se está hablando, del que se está escribiendo o leyendo, pero que ya son dos ideas distintas. Te voy a poner un ejemplo. Dice, el contenido de un texto busca la precisión, la claridad y la coherencia. Punto. El proceso se divide en etapas que abarcan la revisión. Ahí, lo que te estoy leyendo es acerca de un tema de contenido. Entonces, lo primero que te leí era acerca de que se busca la precisión, la claridad y la coherencia de un texto. Esa es la primera idea. Y la segunda idea es
que el proceso se divide en etapas. ¿Entendiste? Son dos ideas diferentes, pero es de un mismo tema. Son dos conceptos, dos ideas diferentes acerca de un mismo tema. Es ahí cuando se viene el punto y seguido. Te voy a decir otro ejemplo inventado. Eh, la lucha de caballeros en el siglo medieval, en los siglos medievales, fue fue muy brutal, punto y seguido. Sus armas eran muy peligrosas y rudimentarias. La primera idea habla de su manera de pelear, de cómo era agresivo la humanidad en el siglo medieval. Y la segunda idea ya me está hablando de las armas de esa era, pero no me estoy saliendo del tema. Estamos hablando de las guerras o de las batallas de la era medieval. El punto y aparte será cuando cuando ya cambie el tema, cuando ya cambie. Muchas veces se habla del mismo tema durante toda la narración, toda la narrativa, toda la lectura, pero puede cambiar la sección o el concepto. Muchas veces no se trata del tema, puesto que propiamente el tema es todo puede ser toda la literatura que hable de un solo tema. Y ahí dices, no, pues ni modo que no haya un punto y aparte. No, pero tiene que estar seccionada y es notable esta sección de la anterior a la siguiente. Entonces, si se habla de un solo tema, hablando para el punto y aparte, tiene que cambiar de sección. Por ejemplo, en el mismo que te ponía acerca de la era medieval. En donde la primera sección estamos hablando de un concepto de guerra, ¿va? Entre la brutalidad con la que se peleaba y las armas. Pero después para la siguiente sección podemos estar hablando de las doncellas. Entonces, terminamos que las armas eran muy rudimentarias, peligrosas, punto y aparte. Siguiente, las doncellas de aquella época eran bla, 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 bla. O sea, ya cambié de sección, ya cambié de... Sigo tal vez con la misma historia, pero la sección ya es diferente. Yo lo estoy comentando como en forma de sección. Tal vez no sea la palabra correcta, pero sí es una buena palabra para separar los puntos y aparte. Entonces, si en un orden de ideas estábamos hablando acerca de la guerra, ya ahorita estamos continuando hablando de la era medieval, que viene siendo el tema, pero ya de otros aspectos. También lo podemos llamar así, aspectos en lugar de secciones. Como sea, la referencia va a ser notable cuando es un punto y aparte, porque ya se va a estar hablando de otro, pues valga la redundancia, de otro aspecto, ¿sale? Mira, te voy a poner un ejemplo, ahora un segundo ejemplo de lectura. Dice, justo con nuestro tema pudiera ser, la puntuación en español es crucial para la claridad y el significado de un texto. El punto y seguido, fíjate ahí fue punto. Ahora, punto y seguido. El punto y seguido separa enunciados dentro del mismo párrafo, coma, mientras que el punto y aparte marca el final de un párrafo y el inicio de otro. Punto y seguido. Las abreviaturas se indican en un
punto después de la letra y letras abreviadas. Punto. El punto y coma separa elementos en una enumeración o dentro de una oración compleja, coma, indicando una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. Punto. La coma indica una pausa breve dentro de una oración. Punto y aparte. Hasta ahí terminó toda la idea. Después dice, la paráfrasis mecánica implica sustituir palabras para sinónimos sin alterar la estructura del texto. La paráfrasis es constructiva, coma, en cambio, coma, permite reelaborar la frase o el texto. O sea, ya pasé de mencionarte las reglas de puntuación a la paráfrasis. Ya fue otra dentro del tema de redacción profesional. Ya son dos, ¿cómo te dije? Secciones. Bueno, ya fueron dos secciones distintas. Una acerca de la puntuación y el otro acerca de la paráfrasis. Entonces al notarse el cambio, que es lo fácil del punto y aparte, al notarse esto, pues claramente se puede mencionar el punto y aparte. Ahora vamos con la abreviatura, dice ahí. Se utilizan para abreviar palabras o frases, generalmente indicando el final de la abreviatura con un punto. Abreviaturas. Como abreviaturas, eh, México se luce. Las abreviaturas no existen en otros países del mundo, pero aquí en México se utilizan pues para abreviar palabras o frases. ¿Como cuál? Esto es parte de la puntuación detallada. Maestro, en lugar de escribir, ahora las abreviaturas solamente se pueden utilizar en la escritura, jamás en la lectura, ¿sale? Que quede claro. Eh, por ejemplo, maestro, te decía, se abrevia MTRO, punto. General, general no de título, no de puesto, sino de conceptos o términos generales. General se abrevia GRAL, así como se escucha GRAL. El punto y coma separa elementos en una enumeración o dentro de una oración compleja, indicando una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. Bien, el punto y coma se va a referir cuando estamos diciendo eh, palabras o elementos de forma seguida o de forma enumerada, como si fuera una lista, pero muchas veces no está en forma de lista, sino de renglón seguido. Entonces esa lista se convierte en un párrafo o en renglones. Es ahí donde se pueden ocupar el punto y coma, pero solamente se va a ocupar el punto y coma al inicio de la lista. Es cuando haces una pausa larga en tu pronunciación y esa pausa va a dar pie de forma implícita al nombramiento de las listas o del elemento. Perdón. Eh, Vamos a ver. Mm, Cuando se pronuncia la palabra sin embargo, ese sin embargo
es que te va a dar pie, te va a dar continuidad a algo más de lo que estás mencionando. El punto y coma se coloca antes del sin embargo, no importa en qué palabra. Termina la palabra y se coloca punto y coma. Y después viene sin embargo y después coma y todo lo demás. Quiere decir que hay continuidad. Eh, a lo mejor de forma breve, por cuestiones de tiempo, sí es muy complicado tal vez entenderlo, pero no hay problema. Vamos a dejar unos ejercicios para ello. Ahora, la pausa. Ya vimos los puntos. Para que te des una idea, la y los relaciones. El punto y aparte vas a hacer una pauta o pausa de 3 segundos. El punto y seguido vas a hacer una pausa de 2 segundos. Y la coma y punto y coma vas a hacer la pausa de 1 segundo. No es que tengas que medir exactamente el tiempo, pero sí de estar consciente de relativamente cuánto deba de ser 1 segundo en tu mente, cuánto tenga que ser 2 segundos, cuánto tenga que ser 3 segundos. Eso sería lo ideal para fines de tiempo en la puntuación. Para el punto es 3 segundos, dijimos. No importa si es punto perdón, sí, el punto y aparte es de 3 segundos, perdón, porque cambia la idea, entonces la pausa tiene que ser un poquito más prolongada, cambia el tópico. En el punto y seguido es de 2 segundos, ahí tarda menos porque seguimos con el mismo tópico, aunque diferente idea. Y el coma o punto y coma se realiza con 1 segundo de tiempo. Debemos de darle continuidad a la idea y solamente pausar para fines de expresión de la historia o de la narración, redacción, lectura y para fines de nuestro cuerpo, que nuestra garganta, nuestra respiración tome su debido tiempo para leer, para hablar, para escribir. Por eso es imprescindible y por ley, ahora sí que sí o sí, realizar estas pausas en el orden correcto, darle más tiempo a un cambio que un tiempo predeterminado a una continuidad. Ahora vamos con la última que es la coma. Aquí nos indica una pausa breve dentro de una oración separado, elementos de la misma. Y aquí pues es simplemente es eh, la misma, ¿dónde colocar la coma? La misma narrativa y la misma escritura te va a indicar e incluso tu, tu respiración o tu saliva en la garganta enseguida te va a dar un indicativo. Cuando se nos acaba la respiración, ya sea por leer, solamente puede ser así, ahí quiere decir que nos estamos excediendo. Quiere decir que tuvimos que haber presentado
una pausa anteriormente. Ahora, de tarea, van a traer el libro de El Principito, pero ya hecha. Es una lectura ya terminada, de principio a fin. No es muy extenso y no es muy difícil de leer. En esta lectura te vas a dar cuenta de muchísimos signos de puntuación, punto y coma, puntos y asimismo como los acentos. Pregunta, esta lectura la vas a realizar y realizarás el ensayo. No quiero resumen. Bueno, sí, pero te la voy a dejar fácil. Vas a hacer un resumen, no un ensayo, solo un resumen de una cuartilla